Buen día, buenos días a todos. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Días. Buenos días. Bien, ustedes ven ahí en sus celulares o computadoras eso que les estoy presentando, ¿verdad? Se supone que los estudiantes tienen que descargar desde el inicio del curso esta planificación y irla revisando semana a semana. Si ustedes notan, en la columna final, en la última columna, dice actividad, ahí menciona lo que vamos a trabajar para la evaluación segunda, el 80% que falta de evaluación. Y ahí dice la evidencia de la guía de trabajo, participaciones en el foro. Fíjense bien eso, participaciones en el foro. El profesor y el jefe de carrera, o los jefes de carrera, pueden entrar a ver quiénes participan en los foros. Y no solo en los foros de evaluación, sino también en los foros de diálogo o de discusión o de consulta. Todos los foros son visitados y de todos los foros se lleva, el sistema brinda un control de participaciones por estudiantes. Y eso se revisa semanalmente por los jefes de carrera principalmente. Entonces, les recuerdo esto porque hay estudiantes que escriben mensajes preguntando algunos detalles de contenido o de forma, y está bien, pero recuerden que tienen el recurso de los foros de consulta. Semanalmente se les coloca el foro de consulta y es bueno que ahí coloquen sus inquietudes, sobre todo cuando son de contenido o preguntas acerca de fechas que tienen que ver con evaluaciones, temas que tengan que ver con evaluaciones. Se los comento para que lo tengan presente. Y también les estoy presentando esto porque estamos ya, si bien estamos en la segunda unidad, estamos entrando a la parte final del curso. Y en ese sentido, es bueno recordar de que, por ejemplo, en la actividad de hoy, en esta sesión sincrónica, vamos a trabajar con los temas de la semana, pero tienen ustedes una evaluación que es bastante importante en términos de ponderación, un 80%, o sea, una nota mayor 8, que tiene que ver con el ensayo. Si ustedes ven en el ensayo, en la planificación, aparece ahí qué es lo que ustedes van a hacer y ahí menciona, después de haber estudiado la postura de la Iglesia ante los principales problemas sociales mundiales, la guerra, la desigualdad social, el subdesarrollo y el cambio climático, aquí viene la parte, elabora un ensayo sobre la importancia de utilizar el PSC en el análisis de la realidad. Entonces aquí necesitamos saber qué es el análisis de la realidad, porque si no, no van a tener criterios de juicio para poder decir qué es o cómo se utiliza el pensamiento social cristiano en el análisis de la realidad. Esta es para la actividad que vamos a concluir esta semana, pero posteriormente viene la tercera evaluación, y en esa tercera evaluación tenemos que incluir el último tema que tiene que ver con la evaluación 2. Ese último tema que tiene pendiente la evaluación 2 es cuáles son los desafíos para el pensamiento social cristiano, doctrina social de la Iglesia en El Salvador. Porque esos son de la lección 9 y 10. Esos son los temas.
y posteriormente, la siguiente semana, tendríamos que hacer otro foro evaluado con otro tema, que sería la función alienante y la función crítica de la Biblia. Pero yo les estoy adelantando esto porque, ni modo, así siente uno en el interciclo, que viene una cosa, va terminando, a veces ni concluye bien una parte y sigue la otra parte evaluada. Entonces, en la rúbrica les van a aparecer las 3 actividades. Un foro para la semana que viene, otro foro para la siguiente semana y el ensayo, que ya sería el último ensayo del curso. En la rúbrica les van a aparecer, pero ustedes estén pendientes del foro de consulta y del foro evaluado de la próxima semana. Porque en la rúbrica no les voy a poner todos los detalles, sale demasiado larga. Entonces, ustedes en el aula digital van a buscar el foro de debate, el foro de consulta y el foro evaluado. Y ahí donde esté el foro evaluado, ahí van a ver nuevamente el tema, los detalles acerca de la nota, y solo es un tema el que vamos a trabajar. Por eso tiene una ponderación de un punto, que al verlo en porcentajes es el 10% del 35% de la última nota. Bien, entonces por favor estén pendientes ahí del aula digital porque necesitamos avanzar en esos temas. Voy a dejar de presentar y vamos a comenzar entonces, ya con los temas del contenido. Bien, no sé si ustedes tendrán alguna pregunta acerca de los temas de contenido o quizás lo vamos a dejar un poquito para después. Les voy a hacer una pequeña introducción. Bien, si ustedes notan en esta segunda unidad y la tercera unidad, tiene que ver con análisis de la realidad. Y hacer de análisis de la realidad, cuando hacemos análisis de la realidad, tenemos que estar pendiente de los eventos, los que suceden, los hechos. En el caso de la asignatura, los hechos que se le están proporcionando son los datos y las posturas de la iglesia en los contextos que vamos trabajando. Venimos desde la Rerum Novarum, cuando la Revolución Industrial, pasamos por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En esa etapa estamos, cuando las grandes naciones, por decirlo así, se dividen el mundo, se reparten de dónde va a tener su incidencia, su influencia política, y estamos en ese momento todavía, y estamos entrando a otro momento de hechos históricos, políticamente importantes para la humanidad. Entonces, en ese momento estamos concluyendo la Segunda Guerra Mundial. En este momento del análisis, estamos concluyendo la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial dejó graves destrozos en Europa, principalmente. Esa Segunda Guerra Mundial finaliza en el año 1945, con el claudicamiento o el rendimiento del ejército nazi, que se rinde ante las fuerzas soviéticas y las fuerzas norteamericanas, que eran las principales, y claro, también las inglesas, que eran las 3 fuerzas principales que aglutinaban prácticamente un frente común ante el nazismo. Esa Segunda Guerra Mundial provocó miles de víctimas. Ya solo se menciona que en el Holocausto fueron 60 millones de víctimas, los que murieron judíos principalmente, aunque las investigaciones últimas están haciendo evidencia que no todos fueron judíos. Bien, esos son detalles de la historia.
Esa Segunda Guerra Mundial también trajo grandes consecuencias en el sentido de refugiados, personas que huían de Europa hacia otras partes del mundo. Por ejemplo, los que ahora se conocen como inmigrantes brasileños, ya que algunos son de corte latino, venían de Italia, venían huyendo de la guerra y se van a Brasil en barcos, llegan en barcos. Se vuelve Brasil un país de inmigrantes. Por eso es que Brasil ahora vive como una doble dimensión. El Brasil del fútbol, que conocemos los que seguimos los partidos de fútbol, el Brasil de la samba, etcétera, de la alegría, del mulato, del africano, y el Brasil de los migrantes, que es más que todo el sur de Brasil. Si ustedes no han leído en la historia, hasta hace poco habían intenciones de separarse. Hay movimientos separatistas en Brasil que existen desde la Segunda Guerra Mundial. Un Brasil de blancos y un Brasil de negros. Aunque se cruzan, porque no tienen fronteras internas, se cruzan ambas razas, los territorios, pero hay una zona donde predomina la raza, por decirlo así, blanca, y la raza negra o mulata. Entonces, esas son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. También llegaron a Argentina y Brasil muchos migrantes alemanes, algunos que eran nazistas, criminales de guerra, y otros que no, que eran población alemana huyendo de la Segunda Guerra Mundial, de las consecuencias. La devastación fue enorme. Europa quedó, por decirlo así, en el suelo, en la calle, con indigentes. Ahí fue donde surgieron los gobiernos de bienestar social, que fueron los que cambiaron el rostro de Europa y que hasta ahora mantienen alguna incidencia en las políticas europeas. Bien, en ese mismo contexto termina la Segunda Guerra Mundial con todas las consecuencias devastadoras, y ahí tiene una palabra, la Iglesia. Ahí están las encíclicas que estamos viendo, que hemos visto esta semana, algunas de las cuales reflexionamos la noche de ayer. Pero termina ese conflicto y se inicia otro grave conflicto, que es lo que se conoce como la Guerra de Vietnam. Ahí tienen ustedes referencias en las lecciones. En la secuencia didáctica también se les colocaron videos. ¿Por qué es importante para este curso ver también la Guerra de Vietnam? Porque también fue una guerra devastadora que afectó, claro, a Vietnam, pero también a Estados Unidos. Y como El Salvador estaba en la órbita de los Estados Unidos y continúa en esa órbita, aunque ya con sus bemoles o sus aristas de la actualidad, pero en ese momento era la fuerza política que determinaba las dinámicas en El Salvador. Y entonces la Segunda Guerra Mundial trae como consecuencia la Gran Depresión que afecta a El Salvador. En la Guerra de Vietnam hasta fueron a combatir salvadoreños a la Guerra de Vietnam. Ahí está en el cementerio, en algunos de los cementerios que tenemos aquí en San Salvador, están personas que fueron a combatir y que murieron, algunas de ellas, combatiendo en la Guerra de Vietnam y también en la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces las consecuencias de esas guerras afectaron al planeta. ¿Cuál fue una de las grandes afectaciones que hasta ahora se siente? Pues fue la contaminación ambiental. En la guerra de Vietnam, el ejército norteamericano usó agentes químicos que actualmente son prohibidos en las guerras, pero que se utilizaron aún aquí en El Salvador en la guerra de los años 70 y 80. Pero en la guerra de Vietnam se utilizaron indiscriminadamente el fósforo blanco y el napalm, por ejemplo, que son agentes químicos de terribles consecuencias para la humanidad y que dejan
lugares devastados donde hasta ahora todavía no se puede cosechar en Vietnam. Entonces, por eso es importante tener estos datos claros, porque la palabra de la Iglesia es hacia esos eventos tan fuertes, tan drásticos para la humanidad en términos de lo que causan muerte, causan sufrimiento, causan dolor. Y ante esas muertes, ante ese sufrimiento y ante ese dolor, la Iglesia emite una palabra. Y lo hace mediante las encíclicas y las exhortaciones apostólicas. Aprovecho para comentar, entre paréntesis, ese error que tuve de comentar de poner la encíclica al amor y Laetitia. Sí, diga, Eunice. Licenciado, buenos días. Buenos días. Con respecto a lo que está mencionando ahorita usted de las consecuencias de la guerra, que una de ellas fue la contaminación ambiental, ¿usted no cree ahora, si nos ponemos a analizar de una forma un poquito más crítica, que la pandemia a lo mejor puede ser como consecuencia a largo plazo de esos químicos? ¿O no tendría nada que ver? O sea, yo me pongo a analizar y si me pongo de ese punto de vista, o sea, yo me imaginaría que a lo mejor puede que tenga que ver eso. Gracias, Eunice, por el comentario. Sí, ese es un tema que todavía está en discusión, pero hay ya investigadores con bastante responsabilidad médica, epidemiológica, sobre todo en Inglaterra y en otros países de Europa, que han mencionado que la pandemia también tiene alguna arista, tiene que ver con la contaminación que han producido las armas, el uso de armas nucleares y el uso de agentes químicos. Porque hay que recordar que la bomba de Hiroshima, por ejemplo, el daño que provocó al ambiente, que todavía tiene consecuencias evidentes en herederos, en nietos, bisnietos, tataranietos de aquellos que sufrieron la bomba de Hiroshima, pero también en la guerra de Vietnam, partes de territorio de Vietnam donde no es posible cultivar y agua contaminada que no es posible utilizar para uso humano ni para riego de cultivos, porque está tan contaminada que es imposible utilizarla para fines positivos. Con los años nos vamos a dar cuenta de las dimensiones de esas consecuencias, pero evidentemente toda arma nuclear y todo agente químico daña el suelo, daña las aguas y daña el aire, que son los principales elementos para el desarrollo de la vida. Con el tiempo, Eunice, vamos a tener claridad acerca de esto, porque todas estas situaciones también están vinculadas a políticas ideológicas, que muchas de esas cosas no las conocemos en su momento y con el desarrollo de los años se van conociendo cosas que son ocultas para la humanidad. Por ejemplo, para dar un detalle muy pequeño, lo que ocurrió en la guerra de El Salvador, la injerencia que tuvo Estados Unidos en la guerra en El Salvador, y los casos desclasificados se están conociendo hasta hace muy poco, y son pocos aún según algunos agentes investigadores. Entonces, así sucede desafortunadamente en la política más ideológica. Gracias, Eunice, por su comentario. Es bueno ir desarrollando ese pensamiento crítico, con función crítica positiva, no para alarmarnos ni entrar en pánico, sino que para estar conociendo, pendientes de la realidad y tener pensamiento propio, juicios de criterio propio, no dejarse llevar por lo que dice toda la gente, como dice ese dicho que se utiliza aquí todavía, a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente, creyendo lo que dice la mayoría, cuando en ocasiones la mayoría puede estar equivocada. Bien, voy a continuar. La guerra de Vietnam, la primera guerra televisada. Todavía hay
videos que ustedes pueden buscar en internet, donde aparece la guerra de Vietnam. Todavía blanco y negro la mayoría de videos, pero ya fue la primera guerra televisada. Y fue la primera guerra que dio efectos graves por los agentes químicos utilizados. En la Segunda Guerra Mundial, los agentes químicos todavía no se utilizaron con las dimensiones con las que Estados Unidos las utilizó en Vietnam. Entonces, es a partir de la guerra de Vietnam que el ambiente deteriorado ya por la Primera y la Segunda Guerra Mundial se deteriora aún más. Y ahí ustedes pueden ver en la historia, lastimosamente este curso es muy breve. Ante esa situación, en Estados Unidos surgen los movimientos civiles en contra de la guerra. Los movimientos pacifistas comienzan a surgir en Estados Unidos. Comienzan a surgir los movimientos ecologistas o defensores del medio ambiente en Estados Unidos y en Europa. Y también en algunos países de América Latina. Brasil, por ejemplo, fue uno de los países que en aquella época comienza. Chico Buarque, por ejemplo, un cantante que expresa en su música la defensa del medio ambiente en aquellos años, y muchos indígenas brasileños organizados que daban a conocer en sus historias su oposición y su defensa del medio ambiente ya desde los años 70. Entonces, en ese momento es que se desarrolla algo que ustedes van a notar en los contenidos, si no lo han notado, en los contenidos de la clase que vienen para la próxima semana. Una terminología que tiene que ver con subdesarrollo y desarrollo en las encíclicas, porque fue un elemento de análisis en los años 70. Allí se desarrolló una teoría que hasta hoy sigue siendo utilizada por algunos analistas de la realidad nacional, que es la llamada teoría de la dependencia y el desarrollo. Esta teoría de la dependencia y el desarrollo fue creada por Fernando Cardoso y Enzo Paleto. Eran investigadores de la Comisión Económica Social, CEPAL, que estaba ubicada en Santiago de Chile en aquella época. Todavía sigue ahí la sede principal. Entonces, esa teoría de la dependencia y el desarrollo va a incidir en el análisis que hacía el Vaticano en aquella época y que todavía utiliza algunas herramientas de ese análisis de la dependencia y el desarrollo para emitir encíclicas o exhortaciones apostólicas. En esa teoría de la dependencia también va a incidir en la creación de la teología latinoamericana, o como se conoce también, la teología de la liberación, de la que hablamos en la lección 8 y que conversamos el día de ayer. ¿Por qué aparece la teología de la liberación ahí? ¿Por qué es necesario que un estudiante de pensamiento social cristiano tenga claro qué es la teología de la liberación? Surge ya en la década de los 60, sobre un contexto de América Latina donde hay dictaduras, principalmente en la mayoría de territorios latinoamericanos. Está Pinochet, el pinochetazo que se dice contra Allende, desde Centroamérica hasta el cono sur, la mayoría de gobiernos eran dictaduras militares. Y entonces ahí está surgiendo la teoría de la dependencia y el desarrollo, y también están surgiendo los movimientos de los derechos civiles, defensa de los derechos humanos, defensa de los derechos civiles. Ustedes van a notar que en la lección 9 y 10, que tenemos ya para finalizar la segunda unidad, ya se va vinculando los principios del pensamiento social cristiano con los derechos humanos. Entonces, bien, y voy a finalizar con lo siguiente. Esta parte. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis de la realidad y un análisis de coyuntura? Ustedes han escuchado esos dos términos, análisis de la realidad y análisis de la coyuntura. Lo utilizan mucho los analistas académicos, los que saben de lo que están hablando.
La diferencia de ambos análisis solo es cuestión de tiempo. El análisis de coyuntura habla de un periodo corto. Va a ser un análisis de un periodo corto, por decir algo. Un análisis de coyuntura puede ser, digamos, cuando comienza el gobierno de Nayib Bukele hasta la actualidad, o aún más reducido. Puede ser otro ejemplo, la pandemia. La pandemia puede ser un ejemplo de coyuntura. No. No. Los análisis de coyuntura son, por ejemplo, la pandemia es un elemento bastante fuerte, pero que desata muchas coyunturas. Entonces, por ejemplo, tomando ese ejemplo que usted menciona, yo sé, la pandemia, tendríamos que hacer un análisis de la realidad en el sentido de cuándo inicia la pandemia, marzo del 2020. Parece un periodo corto, pero como desafortunadamente se desata planetariamente, entonces desata cantidad de coyunturas en el ámbito particular de las naciones, aunque desata también un análisis, desataría para los especialistas un análisis ya más extendido, que ya no sería un análisis de coyuntura, sino un análisis de la realidad a partir de la pandemia. Quizás puse un ejemplo demasiado largo. El análisis de coyuntura puede ser una semana. Por decir, desde que se comenzó a hablar del Bitcoin en El Salvador hasta hoy. Ese es un análisis de coyuntura. Si ustedes ven los medios de comunicación, es increíblemente abrumadora la información en pro y en contra de ese hecho coyuntural en el gobierno de Nayib Bukele. Bien, el análisis de la realidad es mucho más amplio. Por ejemplo, podríamos decir, vamos a analizar la realidad planetaria desde que comenzó el proceso de globalización hasta el inicio de la pandemia en el año 2020. Y ahí tenemos una cantidad de información planetaria de la globalización, los movimientos contra la globalización, los movimientos en pro de la globalización y cómo se fueron desarrollando los tratados de libre comercio. ¿Qué afectaciones? ¿Por qué Puebla, por ejemplo, la reunión de Puebla, de la iglesia, por qué se realiza en Puebla? No se realiza así nomás, igual que no se realizó solo porque se le ocurrió a alguien, vamos a ir a Medellín, a Colombia. No, Medellín, Colombia era uno de los centros de conflicto de dictadura militar en aquella época. Puebla, se estaban desarrollando los tratados de libre comercio. México, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica. México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, qué sé yo. Ese análisis de la realidad es tremendamente amplio. Los documentos son densos. Tiene uno que leer demasiado, ver videos, películas, etc. Análisis de la realidad salvadoreña. Desde que comenzamos a ser una sociedad con un sistema que era diferente al de la colonia. ¿Cuándo comienza el sistema? Cuando se da la supuesta independencia. Y digo supuesta porque si ustedes estudian historia, no hubo tal independencia. Y hay un ensayo, por ejemplo, ahí en el repositorio de la Don Bosco, que desarrolló Roque Dalton en su época, en los años 70, donde analizaba el por qué se dio la supuesta dependencia en aquellos años. Bien, entonces, el análisis de la realidad es sobre un hecho vasto, de grandes consecuencias y en términos de tiempo más amplio. Por ejemplo, de la pandemia, nosotros podríamos decir cuál fue la primera coyuntura de la pandemia. Podríamos entonces decir, un análisis de coyuntura de la pandemia puede ser la cuarentena, que duró 3 meses, según me recuerdo.
ese podría ser un análisis de coyuntura. Vamos a hacer un análisis de coyuntura de los meses de la cuarentena. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué no hizo el gobierno? ¿Qué dijeron los empresarios? ¿Qué no dijeron los empresarios? ¿Qué dijeron los periodistas? ¿Qué dijeron los médicos? ¿Qué dijeron los epidemiólogos en esos 3 meses de pandemia? Ese es el análisis de coyuntura que vamos a hacer. Y vamos a hacer un análisis de coyuntura ahora con el Bitcoin y el dólar, una semana. Ah, no, pero nosotros queremos hacer un análisis de la realidad de la sociedad salvadoreña. ¿Desde cuándo nos convertimos en un gobierno republicano? ¿Y qué quiere decir eso de gobierno republicano con 3 poderes del Estado divididos y con contrapesos? Y lo vamos a hacer desde 1821, cuando se comienza a gestar ya los procesos de independencia, hasta la actualidad. Ahí vamos a hacer nuestro análisis de la realidad. Bien, esta breve explicación, porque esto tendríamos que hablar mucho más, pero el tiempo no nos da, es porque ustedes van a hacer un trabajo ya para la segunda evaluación que les va a valer una ponderación de 80%. Y ustedes tienen que decir por qué la importancia del pensamiento social cristiano, la doctrina social de la Iglesia, en el análisis. Y ustedes ven que hasta en la lección primera, la lección 6 de la segunda unidad, comienza con esas palabritas. Dice, la segunda etapa de nuestro análisis. ¿Por qué? Porque el pensamiento social cristiano tiene un énfasis, para el pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia, hay un énfasis de análisis. Las encíclicas y las exhortaciones apostólicas no se dan en el aire, no se dan en las nubes. Tienen una inspiración cristiana del Espíritu Santo para aquellos que creen en las Sagradas Escrituras y creen en Dios. Pero tienen también una infusión, una importancia a partir de la realidad terrenal, que es la que analizan los teólogos, que analizan los teólogos del Vaticano, los sacerdotes dedicados a investigar lo que sucede en el mundo, en la coyuntura y en la realidad planetaria. Porque si ustedes se fijan, las encíclicas y las exhortaciones apostólicas no son una mirada limitada, son una mirada planetaria. Entonces imagínense hacer un análisis de la realidad planetaria en un periodo, qué sé yo. Otra vez volvemos a lo que decía Joseph, el periodo de la pandemia. Es tremendo, tremendo. Hay que analizar demasiados temas para poder emitir una encíclica o una exhortación apostólica. Noemí Climaco dice, ¿puede decirse que hablar de coyuntura se refiere a una postura sobre un tema? Sí, en un periodo corto, muy breve. Eunice Sarayo, o sea que Brasil básicamente fue el refugio de la Mayo, o sea que Brasil fue el refugio de la mayoría de los afectados. No, el refugio en América Latina. Otros se fueron para Estados Unidos, o se fueron para países de Europa que no estaban siendo tan golpeados pero en América Latina, Brasil y Argentina fueron espacios donde inmigraron muchas personas provenientes de Alemania o de otros países de Europa. Bien. Entonces yo les mandé una listita, ya que algunos me mandaron mensajes preguntando, ¿y eso es evaluado? No. Recuerden siempre, las evaluaciones y las actividades evaluadas se mencionan por lo menos en la rúbrica, como lo que va a ocurrir esta semana. Ustedes van a ver la rúbrica y ahí está la mención de las 3 actividades evaluadas. Cuando va al aula digital va a ver el foro, va a ver los 2 foros, el foro de consulta y el foro de actividad evaluada. Entonces ahí va a encontrar las orientaciones específicas. No las voy a colocar en la rúbrica porque van a ser demasiadas.
Tenemos 2 foros evaluados, la próxima semana y la siguiente. Pero bien, yo les colocaba esa guía para participaciones, clase 19 de junio, o sea, esta, para que ustedes le fueran poniendo atención a este. Y ahí les ponía, van a elaborar un análisis, lo que van a entregar a finales de la otra semana. Dentro de ese análisis es importante tener claro que es un análisis de la realidad. Ahora ya tenemos claro que el análisis de la realidad es lo que ustedes van a hacer, porque no van a limitarse a unos pocos años. Y desafortunadamente el documento no puede ser extenso, tiene uno que utilizar no lenguaje cablegráfico, pero sí saber redactar las ideas para poner lo esencial. Y no les estoy diciendo que van a responder qué es un análisis de la realidad en el documento, no, no es eso. Solo estoy dando elementos para que ustedes tengan claro en la comparación de la pregunta que les hace la rúbrica y el ensayo que ustedes van a desarrollar. Hay que tener claro eso, ¿qué es un análisis de la realidad? ¿Qué ocasionó la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien de ustedes saben cuál fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien de ustedes lo podría mencionar? ¿Qué fueron los hechos principales para que se detonara la Segunda Guerra Mundial, para que comenzara? Alemania invadió Polonia. Ajá, ¿pero por qué? Creo que era por pelea de territorio, ampliación de territorio. Ajá, pero ¿por qué inició la Segunda Guerra Mundial? Inicia en Alemania. ¿Y por qué inicia dentro de Alemania? Es la persecución a los judíos. O sea, que lo que detonó la Segunda Guerra Mundial fue el fascismo. El fascismo que tenía en su mente Hitler y que lo compartía Francisco Franco también en Italia. Y dentro del fascismo hay una connotación de la raza suprema. Y entonces se hablaba de la supremacía aria, o sea, de la supremacía de los teutones, de la supremacía de los blancos, de ojos verdes y de ojos azules. La raza escogida de Dios tenía hasta connotaciones religiosas. Por eso es que hasta ahora algunas iglesias todavía hablan de eso, de la raza seleccionada, de la raza escogida de Dios. Surgió allá, en esa persecución contra los judíos. Comenzó en Alemania. Pero para ellos, todo aquello que no fuera ario, que no fuera teutón, que no fuera blanco, puro, se hablaba de la raza pura, no era de Dios. Tenía que ser dominado, tenía que ser exterminado, y si al caso sobrevivía, tenía que servir como mula de carga. Entonces ahí, italianos, todo aquel que tuviera cabellito negro, que no fuera ario, piel blanca, ojos azules y ojos verdes, y que demostrara que su sangre era de la raza escogida, no era bienvenido. Y ahí comienza la persecución dentro del mismo territorio alemán. Pero en esa visión, Hitler va desarrollando la idea, bueno, la raza aria tiene que dominar el mundo, no solo Alemania. Tenemos que ejercer la supremacía. Y por eso es que hasta ahora existen los grupos de supremacistas blancos en Europa y en Estados Unidos. Tienen ese origen. Conquistar los otros países de Europa era la primera plana de toda la película que estaba organizando Hitler. Después iba a seguir África, América Latina, etc. Era dominar el mundo por la raza escogida de Dios, según él. Si ustedes no han leído la historia, él no era ario. Él no era de la raza aria, él no era teutón.
O sea, que era un problema de pensamiento, un problema de una ideología arruinada, por decirlo así, una ideología de dominación a la cual una gran cantidad de alemanes siguió. Por eso mencionaba en otra parte de la clase, no quiere decir siempre que la mayoría, porque es la mayoría, tenga razón. Muchos alemanes se equivocaron y siguieron a Hitler y lo apoyaron. Y le ayudaron a cometer el holocausto, los 60 millones de asesinatos. Y por eso es que después los alemanes tienen una actitud diferente ante las situaciones de las guerras. Bien, los resultados para el mundo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los supremacistas blancos, aquellos que se van a la frontera sur de Estados Unidos a querer dispararle a los inmigrantes latinos que quieren entrar a Estados Unidos. Esas son consecuencias todavía de aquella Segunda Guerra Mundial. La supremacía blanca, la raza aria, la raza elegida de Dios según ellos, es una consecuencia para el mundo que hasta ahora sufrimos. Y esa supremacía blanca está aquí en El Salvador, está en todos los países de América Latina. A todos aquellos que rechazan a los indígenas, a los que tenemos piel morena, tienen una incidencia de esa visión de supremacía blanca. ¿Qué ocasionó la guerra en Vietnam? ¿Alguien de ustedes tiene la idea de qué fue lo que ocasionó la guerra en Vietnam? ¿Alguien vio el video? ¿Tiene una idea de qué fue lo que ocasionó la guerra en Vietnam? Nadie tiene la idea, no sabe. Bien, lo voy a decir yo para no perder más tiempo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay órbitas soviética y órbita norteamericana. Se divide en el mundo, las dos grandes potencias que quedaron. Inglaterra tenía que aliarse en cierta manera a los rusos y también a los gringos, como se le llama hasta hoy, a los norteamericanos. Las dos principales potencias, Estados Unidos y Rusia. Y si ustedes ven, a partir de la Segunda Guerra Mundial, surgen los países divididos. Corea del Sur, Corea del Norte. Vietnam del Sur, Vietnam del Norte. En aquella zona. Y entonces eso ocurría porque las ideologías estaban todavía en lucha en esas zonas. No se había dirimido el tema, el problema de la división de los territorios en el mundo. Por eso Vietnam del Sur, Vietnam del Norte. O Corea del Sur, Corea del Norte. Todavía ustedes ven en las noticias que existe esa división. Una cuestión ideológica. Unos grupos queriendo ser de la órbita soviética en un país y dentro del mismo país otro grupo queriendo ser de la órbita norteamericana. Perviven, es el problema. China, hay una China comunista y Taiwán pro norteamericano, la China comunista pro rusa. Ahora, eso ha cambiado en los últimos años, principalmente en los últimos 3 años, donde se mantiene una pelea con Estados Unidos por la cuestión del mercado, donde China está avanzando muy rápidamente. Por eso algunos economistas están diciendo que dentro de poco ya no hablamos ni de dólares, sino que vamos a hablar de yuanes, porque la moneda china es una de las más fuertes actualmente en el mundo. Bien, entonces eran cuestiones ideológicas las que ocasionaron aquella guerra. Estados Unidos quería controlar todo Vietnam, y no todo Vietnam quería ser controlado por los Estados Unidos. Y ahí comenzó la guerra, entonces, en contra de las tropas norteamericanas que hacían la invasión. Y entonces le llevó cantidades de muertos a los Estados Unidos. Cantidad de soldados jóvenes muertos en las guerras en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Y ahí fue que en Estados Unidos surge el movimiento hippie, por ejemplo.
en protesta de por qué estamos peleando en Vietnam si aquí en Estados Unidos tenemos problemas. Entonces comienza la protesta de los movimientos civiles en el territorio norteamericano contra la guerra en Vietnam. Por eso dicen los analistas que Estados Unidos no perdió la guerra en Vietnam, sino que la perdió en su propio territorio. Porque los norteamericanos, el pueblo norteamericano, ya no quería seguir involucrado en esa guerra. Les estaba afectando económicamente, pero sobre todo las madres y las familias estaban recibiendo los féretros de cantidades de jóvenes norteamericanos, soldados que estaban combatiendo en Vietnam, que llegaban día a día a los aeropuertos norteamericanos, muertos. Esa doble situación, dicen los analistas, fueron lo que provocó que Estados Unidos abandonara la guerra de Vietnam en 1973. Duró cantidad de años. Bien, me voy a quedar hasta ahí. Ahora, por favor, ustedes, sus preguntas, sus comentarios, sus aportes. Eunice, de esos conceptos de la raza elegida es que viene trascendiendo el hecho del racismo, claro, así es. Del concepto de la raza elegida es que va surgiendo o se va reforzando el concepto de racismo, porque ya tiene aplicaciones diferentes. Por ejemplo, hasta entre nosotros como salvadoreños somos racistas. Queremos en muchas ocasiones negar nuestro origen indígena. Se utiliza el ser indígena como un término peyorativo. Este es indio, ni se utiliza bien el lenguaje porque los indios son de la India. Aquí no éramos indios, aquí éramos indígenas, es diferente. Los indios son de la India, usted lo bien lo sabe, pero se usa como una forma peyorativa. Se ensalza a la mujer blanca y a la mujer mestiza se le disminuye. ¿Por qué? Porque se cree que la raza blanca que trajeron los españoles es mejor que la raza indígena de la cual no somos nosotros descendientes y que llevamos mucho de nuestra sangre, de nuestros genes. De ahí viene el racismo contra todo aquel que no denote características blancas de la raza elegida. Por eso hay hasta pinturas desde aquella época de Hitler hasta hoy, pintores que dibujan a Jesús como un Jesús blanco. Difícilmente van a aceptar en esas concepciones un Jesús judío. Los judíos no son blancos. Los judíos son morenos. Y Jesús era judío. Pero en la concepción de la raza elegida, que son los arios, entonces Jesús es blanco, aunque sea de origen judío, para denotar su supremacía. Pero claro, surge allá en Europa, pero eso, 1960, el asesinato del pastor bautista Martin Luther King, ya ahí es un racismo claro contra la raza negra. Y aquí, en América Latina, el racismo contra los de piel morena, pelo lacio. Entonces, por ahí va la cuestión, Sofía, perdón, Eunice. Por ahí va la situación del racismo en nuestras tierras. Ustedes ven que en nuestro contexto se ensalza, se dice, ¡ay, qué bonito el niño! Tiene ojos verdes, tiene ojos azules. Pero si el niño tiene ojos cafés, ojos negros, pobrecito, no nació con ojitos azules ni verdes. Ahí está algo que está afectando la identidad salvadoreña. Por eso dicen que dentro de los países latinoamericanos somos uno
de los pocos países donde la identidad la tenemos muy endeble, muy perdida en la historia. Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Entonces, usted, con el análisis de la realidad, de esas lecciones que le han dado, en las lecciones 6, 7 y 8, ¿por qué es importante hacer un análisis de la realidad en ese periodo que hablan las lecciones 6, 7 y 8 con los principios del pensamiento social cristiano y de la doctrina social de la Iglesia? ¿Por qué es importante hacerlo? Pues dice Saraya Acevedo, creo que ese tema yo siento que es falta de cerebro, ya que en teoría no hay raza elegida, o en qué postura deberíamos estar sobre este tema. Bueno, ¿por qué nosotros desde el inicio, en la primera clase de pensamiento social cristiano, hacemos énfasis? Vamos a trabajar principalmente con el Jesús histórico. ¿Por qué? En el pensamiento social cristiano tratamos de rescatar la identidad del Jesús histórico. ¿Dónde nació? ¿De qué lugar surgió? ¿De qué relación surgió entre María y José? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el humor? ¿Cuál era la jocosidad del momento? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Cómo eran las relaciones sociales en el tiempo de ese Jesús histórico? ¿Cómo era su imagen? Así como de carne y hueso, como dice la Biblia, de un ser hijo de Dios encarnado en un cuerpo judío. Algunos dicen palestino, ¿verdad? Con esa gran pelea que hay ahí de años. Algunos ubican al Jesús histórico como un palestino. No está todavía. Pero palestino y judío son morenos, no son blancos. Bien. El Jesús de la fe ya es otra cosa. El Jesús de la fe es lo que se cree por fe, aunque usted no tenga claro la existencia del Jesús histórico. Entonces, en esa cuestión del tema, el pensamiento social cristiano y la Iglesia no están por el pensamiento de la raza elegida, ni están por el pensamiento de la supremacía blanca. Al contrario, por eso en las lecciones que vienen se habla, o vamos a reflexionar acerca de la función crítica de la Biblia y la función alienante del texto bíblico. Bien. No, está bien, Eunice, está bien, no hay ningún problema. Realmente uno lo dice así de forma jocosa, falta de cerebro, pero no, hay mucho cerebro, porque para desarrollar el pensamiento y la doctrina área, hay documentos, hay libros. Vean el libro de Hitler, Mi lucha. Ahí está descifrado, están las claves del pensamiento área. Bien, Carla, para que conozcamos respecto a los aportes de la Iglesia, es decir, cuál es la postura que está presente ante ciertos problemas. Así es. O sea, cuando ustedes ven las encíclicas y las exhortaciones papales, las exhortaciones que aparecen en las lecciones, desde la lección 6, comienza con la Iglesia, madre y maestra. Ahí hay una figura que es sacada de la Biblia, del Antiguo Testamento. Aquella madre que acobija, que se hace una figura simbólica parecida a una gallina que cuida a sus polluelos, dice. Entonces aquí la Iglesia retoma ese pensamiento
de esa visión de madre que cuida, María, que cuida a sus hijos, a sus hijas, como polluelos, o sea, los resguarda bajo sus alas, porque hay un problema grave a nivel mundial. Hay un problema de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Entonces la iglesia tiene que decir algo, como madre y maestra. Acuérdense que cuando habla madre, por ejemplo, es esa imagen simbólica, y maestra, ¿por qué? Porque está tratando de hacer que el Jesús histórico y el Jesús de la fe, el maestro, el rabino, sea el que oriente la vida cristiana. Entonces, ¿sí? Lo que dice Carla, cuando usted está haciendo este documento, tiene que estar pensando en las dos situaciones. La gravedad de los conflictos, lo que ocasionó esos conflictos, los problemas que hasta ahora tenemos por esos conflictos, los dolores que ocasionó en aquella época, los dolores que todavía llegan hasta hoy, y ante eso, ¿qué comienza a decir la iglesia a partir de maestra y madre encíclica, Materis Magistra? Por ahí va la cuestión, Carlos. Eso es lo que se supone que les va a ayudar su visión para ir avanzando hacia el análisis de la realidad salvadoreña. Porque cuando hacemos análisis de la realidad, generalmente, en este tipo de análisis como el que estamos trabajando aquí en la asignatura, se va a partir de lo general, lo mundial, para ir avanzando a lo particular, lo nacional. Así es, o sea, principalmente el análisis de la realidad, Eunice, porque como es un periodo muy largo, ya ustedes comienzan la lección 6 con la Materis Magistra, 1961. Y van a concluir con Puebla, la evolución del magisterio latinoamericano. Después de las reuniones en Medellín, se va hasta Puebla, imagínense. Entonces, es un análisis de la realidad. Todavía, igual, cuando lleguen a la tercera evaluación, va a estar haciendo un análisis de la realidad, porque el momento de Monseñor Romero, 1980 hasta 2015, es un periodo también largo, no es un periodo coyuntural. CELAM 1979, 1961 a 1979. Eso es lo que ustedes tienen que comparar con los documentos de la Iglesia. Principalmente unirse el análisis de la realidad, porque 1961-1979 es un periodo amplio y es un periodo donde se está dando todo esto de lo que estábamos comentando. Se está fomentando mucho la violencia, el dominio de uno sobre el otro, las exclusiones, las marginaciones. No tienen ahí su raíz, pero tienen gran importancia para lo que todavía vivimos en América Latina, hasta en la actualidad. Pero no nos metamos a eso todavía. Bien. ¿Alguien más? Otra pregunta, comentarios acerca de esto para que vayamos quedando claritos de cómo va la situación. Voy a ausentarme unos minutitos, voy a traerme más café porque ya me está haciendo falta, permítanme.
Bien, estoy de regreso. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta más? Aportes. No se queden con las dudas, plantéenlas. Por ejemplo, tienen claro cómo van a hacer entonces ese análisis, ese documento, donde van a considerar todos esos eventos y la respuesta que la Iglesia estaba dando en su momento. ¿Hay claridad de cómo hacer eso? Licenciado, yo tengo la misma duda de Carla, que dice que en qué año en específico tendríamos que dar la opinión de este análisis. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Y yo tengo la misma duda que la compañera Carla, que ella dice, Catherine, perdón, que ella dice que desde qué año en específico tendríamos que dar la opinión de este análisis. Que ella dice, vamos a ver, que estoy buscando la rúbrica para que tengamos más elementos. Carla dice, licenciado, la actividad 2 que entregaremos es aparte del foro que se realiza. Sí, claro, es aparte. Es que el foro que vamos a realizar la próxima semana ya va vinculada a la evaluación 3. En cambio, la actividad 2 es todavía de la unidad 2. Cuando nos referimos a la realidad social, vamos a hablar de sucesos de actualidad, como también sucesos que venimos arrastrando desde hace años, como lo es la violencia. No, vean, por eso estaba buscando la rúbrica para recordarle cómo va la cuestión del trabajo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, ya se las voy a proyectar. Permítanme un momentito, quiero adaptar el tamaño de letra. Bien, ahí tenemos la rúbrica. A ver, ¿ven la rúbrica? ¿Hola? Sí, licenciado. Sí se ve. Bien. Es que no estoy ahorita en la pantalla, estoy viendo la rúbrica. Aquí está. Elaborar un ensayo sobre la importancia de utilizar el PCSC en el análisis de la realidad. O sea, este es el marco general de la actividad. Ese es el ensayo que hay que elaborar.
la importancia de utilizar el PSC, o sea, el pensamiento social cristiano, en el análisis de la realidad. Luego le da las horas, el formato, cómo enviarlo, etc. Después le dice parámetros del trabajo. Una página mínimo, 3 páginas máximo. Investigue, dice. O sea que la investigación es principalmente qué es análisis de la realidad económica y social en El Salvador. Redacten opinión grupal al respecto. Quiere decir que eso es lo primero que usted va a redactar en el trabajo. Primero tiene que investigar qué es análisis de la realidad económica y social en El Salvador. No tiene que ser actualizado, puede ser antiguo, pero que le dé los parámetros correctos. Y redacten una opinión grupal al respecto, acerca de qué es el análisis de la realidad. Luego le dice, 2, redacte y diga qué principios del pensamiento social cristiano debería incorporar un análisis de la sociedad salvadoreña en la actualidad y por qué cree que debería ser así. Entonces, usted se coloca, primero, dice, esto es un análisis de la realidad económica y social en El Salvador. Y creemos esto como grupo. Posteriormente ustedes van a decir, nosotros consideramos que el principio de dignidad humana debería incorporarse. Estoy poniendo un ejemplo. Consideramos que el principio de dignidad humana debería incorporarse en un análisis de la sociedad salvadoreña en la actualidad. ¿Por qué creemos que se están violando tales y tales derechos? O porque creemos que la actual situación es injusta en tales y tales situaciones. 3. Mencione por qué es importante conocer la historia de su país y la coyuntura actual para hacer análisis de la realidad. Ahí va para otro párrafo. ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer la historia de su país? Y, además de conocer la historia de su país, estar informado de la coyuntura actual para hacer el análisis de la realidad. Y van a redactar otro párrafo. Y, en total, en el numeral 4 le dice, pueden hacer 2 citas textuales. Estas no deben ser más de 2 y no deben ser mayores a 3 líneas. Coloque, aquí ya va el diseño de ensayo. Colóquelas entre comillas, aplique itálico y use insertar nota al pie de Windows para mostrar referencias. Y finalmente mencione las fuentes ordenadas alfabéticamente al final del trabajo bajo el título Bibliografía. Utilice sistema APA para citas de fuentes. Bien. ¿Estamos? Bien, dice, cuando nos referimos a la realidad social, vamos a hablar de sucesos de actualidad, como también sucesos que venimos arrastrando desde hace años, como es la violencia. Sí puede hacer una referencia a eso. Acuérdense que el trabajo no es muy extenso, pero puede hacer referencia a eso. Vamos a ver. Abraham dice, ¿hay alguna diferencia entre exhortación y encíclica que perjudique en la fuerza de los señalamientos de una o la otra, ya que las dos abordan problemas sociales en investigación? Las dos se dirigen a la iglesia y el mundo, solo que la exhortación la aborda el magisterio y la encíclica el papa. Bueno, la diferencia usted ya la señaló, ¿verdad? Unas son elaboradas por el Papa y las otras por el Magisterio, pero ambas se complementan, no se contradicen. El Papa no va a contradecir una exhortación, ni el Magisterio va a contradecir el Papa en una encíclica, porque hay obediencia. El sacerdote, cuando es ordenado, tiene que prometer obediencia al Papa. Entonces ahí no hay ningún problema. Y en cuanto al alcance, el cristiano católico sabe que ambas, está consciente de que una exhortación como una encíclica son de importancia para la vida cristiana. Entonces el cristiano católico, por ejemplo, esa exhortación apostólica, Amore Laetitia, como ustedes lo mencionaron en varias ocasiones y varios participantes el día de ayer,
es de suma importancia cuando usted la ve para el contexto salvadoreño. Y ve la encíclica Laudato Si, y ve la gran importancia que tiene para el contexto salvadoreño. También igual para otros contextos de otros países. Así es, Abraham. Andrés Meléndez. O sea, podemos dar en un inicio un concepto de lo que nosotros como grupo entendemos sobre la realidad social y económica, y luego el análisis en específico de la situación de nuestro país. Sí, pero muy brevemente, usted vaya viendo los numerales y vaya viendo cómo va a ordenar bien ese trabajo según lo que le pide la rúbrica. De nuevo, insisto, la rúbrica lo que le está pidiendo es, uno, investigue y redacte en opinión grupal al respecto. ¿Qué es? Usted va a mencionar en el grupo o su grupo va a decir qué es análisis de la realidad económica y social en El Salvador. Y redactan una opinión acerca de eso. Ya luego pasa a la otra parte, redacte y diga qué principios del pensamiento de ser cristiano cree usted que debe incorporar. Ahí pueden ser todos los principios, pero tiene que organizarlos bien para que el espacio le sea suficiente. Catherine Michel, licenciado, 2 veces agregaremos las referencias bibliográficas en nota al pie, siempre, y luego bibliografía aparte. No. Usted ve que el sistema APA lo que hace es de que en el texto puede incorporar la cita, puede incorporarla en el texto. Pero necesitamos, por ser un ensayo y muy breve, que usted coloque la referencia de la cita al final en nota al pie, porque ese fue uno de los problemas que hubo en los trabajos anteriores, que colocaban la referencia demasiado drásticamente reducida, y entonces cuando el profesor la coloca en el sistema de la computadora, no encuentra el documento, no está. Entonces por eso el pie de página, ahí va el pie de página. Entonces en el pie de página ustedes ponen el link y el enlace. Entonces yo rápidamente lo copio, lo coloco en el explorador y inmediatamente me da el artículo o el video que ustedes están utilizando. Y al final usted hace un recuento de las referencias que ha colocado en nota al pie y las pone como bibliografía al final del trabajo. Bien. Carla Ayala, licenciada, ¿cuántos principios debemos incorporar? ¿Hay cantidad en específico? No. Por eso digo, ustedes vayan viendo el tamaño del documento. Y ustedes pueden decir, no, aquí, entre lo que nosotros vemos, necesitamos incorporar este principio por esta situación, necesitamos incorporar este otro principio por esta situación en el país. O ustedes dicen, bueno, tenemos que priorizar. Vamos a priorizar tales principios de los 7 que tenemos. Vamos a priorizar 3 porque consideramos que son los más importantes para la realidad salvadoreña. Los otros también son importantes, pero vamos a priorizar esto por la extensión del trabajo. Entonces, Carla puede trabajar los 7, puede trabajar 1, o puede trabajar 3 o 4, según como ustedes como grupo vayan definiendo. Lo importante, Carla, y todos, lo importante es que ustedes fundamenten bien por qué han seleccionado y trabajen bien esos principios en relación a la realidad salvadoreña. Otra duda, si surgen más de 2 referencias. No, o sea, la cita textual es diferente a referencia. Eso es otra cosa. Aquí en la rúbrica, yo lo que les estoy diciendo es, vamos a ver, pueden hacer 2 citas textuales. 2 citas textuales, eso es diferente. Las citas textuales que les estoy autorizando son 2 en todo el trabajo. Ustedes, esas citas en el grupo, ustedes esas citas textuales van a decidir si colocan una al inicio, otra al final o dentro del cuerpo del trabajo, en alguna de las partes que ustedes consideren más importante hacer esa cita. Ahí les da las dimensiones de cómo hacerla. Tienen que colocar la cita en itálica, entre comillas, etcétera, etcétera. Y hacer bien el enlace al pie de nota. Esas sí solo son 2. No hay que confundirse entre cita textual y referencia. Son cosas distintas.
Entonces, referencias, Catherine Mitchell, es otra cosa, no son citas textuales. Las referencias usted las puede ir usando a lo largo del texto. Está bien, muchas gracias. Bueno, más dudas de contenido. A ver si tenemos más dudas de contenido, todavía tenemos tiempo. Tenemos las 10:20. Hay más dudas de contenido en cuanto a estas lecciones. Las lecciones 6, 7 y 8. Ayer había algunas confusiones también en el foro, ¿verdad?, con las encíclicas del Papa Francisco y el Papa Pablo VI principalmente. Pero bueno, ahí son cosas que se van aprendiendo en el camino. El Concilio Vaticano II, tienen que leer bien lo del Concilio Vaticano II que les da en las lecciones. Ahí en las lecciones les aparece bajo el numeral 6.1.2, renovación de la Iglesia, posturas preconciliares. Y más abajito, como 2 párrafos abajo más, dice, para profundizar y retomar otra idea para el estudio sobre el papel de Juan XXIII en el Concilio Vaticano II, se propone este interesante artículo, Aletheia Tim, y ahí les da el Concilio Vaticano II, esta es mi respuesta, aire fresco, recuperado, y les da el link. Eso es bueno que lo investiguen porque el Concilio Vaticano II tiene que ver mucho con la realidad salvadoreña de aquel tiempo. Cuando usted va a hacer la tercera evaluación y va a leer los documentos de Monseñor Romero a lo que hace referencia principalmente, aunque trabaja todas las encíclicas, hace referencia bastante a los documentos que surgieron de Vaticano II, por el contexto en el que él vivió. A mí me parecieron muy interesantes las encíclicas sobre el medio ambiente, pero quería preguntar si, digamos, esas encíclicas se muestran y se practica lo que dice sobre los pensamientos y opiniones que se tienen en ella en las iglesias. Aquí, desde antes de que surgiera la encíclica, hay iglesias, tanto católicas romanas como no católicas romanas, del otro espacio, más protestantes o evangélicos, aunque no me gusta esa terminología, en ambos espacios, antes de que surgiera la encíclica, ya la problemática ya estaba surgiendo en las mentes y en las cabezas de muchos cristianos católicos y evangélicos, antes del 2015. Probablemente incidió mucho la cuestión de las investigaciones, documentos, conferencias que hacían principalmente 2 ambientalistas salvadoreños, el doctor Navarro y el doctor Ángel Ibarra, que comenzaron a alertar sobre la problemática. Y entonces en las iglesias que hacen una función crítica del texto bíblico en El Salvador, ya había indicios de esa preocupación. Y se comenzó a trabajar al interior de algunas iglesias el tema. Cuando surge el 2015 la encíclica Laudato Si, entonces eso toma aún más fuerza. En algunos colegios católicos y en algunos colegios del espacio protestante o evangélico, se trabajó con la niñez, con la adolescencia y con la juventud temas de la encíclica Laudato Si. Y hasta ahora son temas trabajados en los movimientos diaconales, por ejemplo. Yo he participado en los últimos 2 años en eventos diaconales nacionales con repercusión internacional, analizando esta encíclica Laudato Si, y tiene una repercusión fuerte en el trabajo diaconal que hacen algunos diáconos aquí en la zona de Olocuilta.
son italianos, pero trabajan con la población salvadoreña y trabajan bastante con la encíclica Laudato Si. Le han sacado hasta un formato popular para trabajar en las comunidades. En Guatemala sucede igual. Ahora, aquí, Catherine, estamos también abordando ya, que es un tema que vamos a ver la próxima semana y sobre todo la siguiente, la función crítica del texto y la función alienante del texto. Hay iglesias, tanto de corte católico como de corte evangélico, que tienen un mensaje más alienante, donde, por ejemplo, se escuchan en las reflexiones o en las predicaciones decir: no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Si Dios quiere, se va a contaminar el mundo; si Dios no quiere, no se va a contaminar. Entonces, en esa visión más alienante, lo que haga el ser humano no importa. Hay una visión mágica de Dios. Dios va a limpiar el planeta o Dios lo va a contaminar. El ser humano no tiene nada que ver en eso, ni es responsable de eso, ni tiene que hacer nada, porque el Dios mago va a resolver todos los problemas. Entonces ahí hay una visión alienante del texto bíblico. Eso lo vamos a analizar más adelante, pero para hacer un adelanto a su pregunta, va por ahí la situación, Catherine. Abraham, después voy con Carla de nuevo. Diga, Abraham. Sí, licenciado, buenos días. Solo abordando el tema de esa cuestión. ¿Sí me escucha? ¿Perdón? ¿Me escucha bien? Sí, sí, escucha, suavecito el volumen, si lo puede aumentar un poquito. Ok, ¿ahora? Ahora se escucha mejor. Sí, solo abordando lo que es el tema o a lo mejor de la cuestión del desarrollo y el subdesarrollo, Ajá, sí. porque está, bueno, interpretando todo el documento, pues dice que el desarrollo es el nombre de la paz. Entonces, si Latinoamérica está estancado en el subdesarrollo, o quizás algo cerca de eso también podríamos llamarlo, nunca va a encontrar la paz prácticamente, porque nunca vamos a tener un respeto de países del gran mundo, como podríamos llamarle, ¿verdad? Así que, y ellos prácticamente si no, quizás no apoyarían, o sea, no sé, lo veo así, que no apoyan que otro país busque esa iniciativa de superarse tampoco. Ajá, ajá. Bien, Abraham. Bueno, ¿qué es la paz? Es un término bastante manipulado, manoseado, pero también un término bastante importante. Es la paz dentro de la visión del reino de Dios. Es un valor importante que se ha mantenido como valor dentro de esa visión del reino de Dios por años y continúa su vigencia. ¿Por qué? Porque no hay paz. Aún en los países ricos no hay paz. Porque la paz tiene connotaciones en todas las dimensiones de la vida del ser humano. Vaya, te voy a poner un ejemplo ahora. Usted tiene una novia, pero usted es celoso. Entonces, aquella señorita puede tener una actitud tranquila y todo, pero usted no vive en paz. Usted está intranquilo por las relaciones que ella tiene con otras personas. Yo no estoy diciendo que usted sea así, solo estoy poniendo un ejemplo. Puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera. Entonces, ese hombre no va a estar en paz. Si es mujer, tampoco, porque los celos la matan. También una persona que pasa criticando al resto de personas no está en paz con su interior, no tiene paz. Entonces, pero también hay una paz algo que nos acerca a una paz de tranquilidad, por ejemplo, en términos de un padre de familia. Un padre de familia que tiene un buen empleo, con un salario justo, digno, que después de que le pasan el cobro de la renta y todas las cosas, le queda todavía un salario que le permite que su familia se alimente bien, que no esté tan preocupado por lo que no le alcanza para pagar la universidad, que tiene unos hijos responsables que realmente aprovechan lo que él paga en la universidad o en el colegio para sus estudios. Ese papá tiene
en cierta medida, paz. Paz económica, paz familiar. Pero a lo mejor no tiene la paz total, porque lo empezaron a perseguir los grupos delictivos y a cobrarle la renta. Entonces eso le afecta económicamente, pero también su cerebro está con aquella preocupación que tiene que pagar la renta, porque si no paga la renta, le pueden hacer daño a él o a alguno de sus hijos. Entonces la paz, por eso dicen algunos que la paz es un concepto relativo en la vida del ser humano. A lo mejor usted está tranquilo, con un buen salario, con una buena familia, con hijos responsables, no lo afectan los grupos delictivos, pero de repente le llegó una enfermedad. Entonces, la paz interior está dañada. Entonces, o puede ser un papá que parece bien honesto y todo, pero tiene dos hogares. En uno está bien con la familia y en el otro tiene dificultades. Y de repente él empieza a dificultar en las dos relaciones. Entonces la paz, aunque gane bien y tenga una casa enorme y cuentas en el banco y propiedad, no tiene paz. Por eso en la tradición hebrea, la paz tiene varias connotaciones, igual que el amor. Entonces, ¿por qué? Porque la paz, igual que el amor, tienen connotaciones diversas en el desarrollo de la vida humana. Impactos muy pequeños, impactos enormes que afectan la vida. Gracias, Abraham, por el comentario. Pero claro que quien tiene en este tema del análisis de la realidad, que no tocamos aspectos tan específicos de la vida cotidiana de un padre de familia o de una madre de familia o de una joven o de un joven, sino más análisis de la realidad social y económica. Claro que alguien que tiene un salario que le permite vivir más cómodamente va a tener más paz económica. Bien. Licenciada, fuera del tema, respecto a la nota del foro, le envié un mensaje ahora por la mañana, tengo duda. Ya le respondí. Sí, no, es que no ha visto bien la nota. Ya se la voy a poner. No, tal vez no es su caso, pero para que vean cómo es la cuestión. Para también otros que tengan dudas al respecto. Es muy fácil ver la cuestión de la nota en los foros. Ahorita es los proyectos para que vean bien. Bien, ahí está. ¿La están viendo? ¿Ven lo del foro ahí? Sí, Lick. Vaya.
Bien, aquí miren, aquí está, ¿eh? Calificación máxima, 2. Esto a todos les aparece, Carla. Luego el 1 entre paréntesis, y aquí en el recuadro el 2. Esta es la nota, la que aparece en el recuadro, así como les puse en el mensaje de ayer. Esta es la nota. Ahora, hay casos de algunos que salieron con notas bajas que no se coloca ahí, sino que se coloca en la parte de arriba y en un mensaje que va en rojo, para que lo encuentren con más facilidad. Pero en el caso suyo, según me recuerdan las calificaciones, aparece así, con esta nota. ¿Estamos, Carla? Hola, Licenciada. Carla. Sí, permítame, Carla. No está ahí en el micrófono. Diga, Jocelyn. Es que yo ayer también por eso le escribía, porque en lo que yo había escrito abajo aparecía esa nota en rojo que decía 0.5 y por eso es que yo le preguntaba a usted de que sí, en realidad esa era mi nota, porque usted me ponía que Pero ya vio en el foro, esa es. solo me aparece así calificación máxima 2 y entre paréntesis el 1, pero no me aparece el otro recuadro. Qué raro, porque todos tienen que aparecerles el recuadro. Sí, pero ya voy a revisar y si no me sale le voy a escribir. Díganme sus apellidos. Villalobos Pérez. Villalobos Pérez. Licenciado, a mí no me aparece tampoco. Ni a mí, licenciado. Ni a mí, licenciada. Ah, que no la están buscando bien, de seguro, porque todas aparecen. Ya, de hecho, ya tienen todas sus notas. Vamos a ver, Villalobos, sí, ya tiene. Todos tienen ya su nota. Así tienen que buscarla, aquí. Calificación 2, dice. Esa es la nota máxima de la evaluación. Luego aparece el 1, que eso a saber por qué lo pone el sistema, nunca lo he entendido, pero aquí está el recuadro. Aquí está el recuadro. Y yo entro en mi rol de estudiante y lo veo igual. Ajá. Aquí Es que, está licenciado, todo. no nos aparece el recuadro. Mire, ahí están viendo otra nota. Por eso, bueno, al menos yo me ubico justamente allí y no me aparece el recuadro. Solo me aparece ese 2 y entre paréntesis el 1. Qué raro. Licenciado. Mire, ahí está el otro. Este el otro. Este el otro. Este de Clímaco, Alonso. Ajá. Aquí está otro. Moreno Díez. Aquí está una nota, 0.5. Este es de una persona del grupo 1 que metió ayer, pero no. Aquí está otra nota. Pérez Enríquez. Ahí está, 2. Aquí está otra nota, López Flores, 2. Villalobos Pérez. Ahí está, 2. Ayala. 2. Alemán Blanco, 2. Ahí está otra persona que... Reyes López, 2. Flores Gámez, 2. ¿Están viendo, Hola. Sí, licenciado. Ahí está, Castillo Vega, 2. Palacios Ayala, 2. Márquez Reyes, 2. Ayala Serrano, 2. Santos Gómez. De este grupo segundo casi todos sacaron 2. 2. Meléndez Carrillo, aquí no, aquí hubo un problema. Creo que este joven es del grupo 1. Ah, no, ese es otro.
Aquí está Meléndez Carrillo, 2. Lick, buenos días. Tenía una Buenos duda días. con mi nota. Pérez Fíjate Melgar. que Ajá. ¿Cuál es yo aparezco con 0.5, pero me dice que lo hizo porque yo no soy de ese grupo, que soy del grupo 2. Pero yo lo hice el día de ayer, que le tocaba el grupo 2 a la hora que le tocaba el grupo 2. Entonces, no sé. ¿Cuáles son sus apellidos? Rodacerín, No, es que usted era del grupo 1. No era usted del me grupo puso 2. que era de, pero me avisó hasta el grupo. Aquí está. Pero Tenía que estar solo en tengo... el foro del 16 de junio ya. y no participó. ¿Sí? Ok. Usted junto a 4 más se quedaron sin nota. Usted tiene 0.5 porque escribió por lo menos algo y los otros no escribieron nada, solo se ausentaron. Del grupo Ok. 1 tuvimos 5 ausencias, del grupo 2 todavía no tengo todavía el dato de ausencias. Bueno, Y ahí gracias. está. Sí, pues nada. Aquí está, vamos a seguir entonces. Acuérdense cuando se dividen los foros que quien aparece en el grupo tiene que estar en ese grupo, no en el otro. Y puede solicitar, creo que a ese compañero que acaba de hablar le dije, hay personas que solicitaron que los moviera del grupo 1 al 2 o del 2 a 1 y se movieron y ya quedó tranquilo. Eso se hace con anticipación. Bien, Merino Martínez, 2. Ya voy a revisar porque no las pueden ver, porque tendrían que verlas, porque yo me pongo el rol de estudiante y también las logro ver. Sea Aparicio, 2. Creo que todavía hay algunos aquí debajo de esto. Martínez Rivas, 2. Martínez Mendoza, 2. Como les digo, casi todos salieron con 2. Son casos muy puntuales donde hay un 1 o un 0.5. A ver, aquí están estas notas así bajitas. Esto ya es el 16 de junio. Bien. Si no las logran ver, ya voy a revisar por qué el sistema no les está permitiendo verlas. Pero, si quieren me pregunta ahorita, aquí tengo yo el cuadro de notas. Antes de que nos despidamos. Sí, licenciado, si me hace el favor de revisar, porque a mí tampoco me salía. ¿Quién? ¿Apellidos? Rosales Umaña. Rosales Umaña 2. Como les digo, casi todos tienen 2. Gracias. Merino Martínez. A ver. 2. Cárcamo Hernández. A ver. Cárcamo Hernández. 2. Cárcamo. Los apellidos, Nicole. Rodríguez sale. A ver, Rodríguez. 2. Ávalo Granados. 2. Ábalos. Romero Gogran tiene 2. Romero. 2. Y casi todos tienen 2. Casi todos salieron bien. Salinas Tomasino. A ver. 2. Salinas Tomasino. Moreno Díaz. Moreno Díaz. Jamie 2. Bella Pineda. 2, igual. Vaya pues. Sí, exploren ahí en el foro. Ya voy a revisar por qué no pueden ver las notas, porque tendrían que estarlas viendo.
Tenemos que mejorar eso para el siguiente foro, para ver qué es lo que ocurrió ahí. Bien, ¿hay algo más de contenido? Bueno, si no hay nada más, nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana. Estudien, lean, porque lo que viene no está tan fácil que se diga. Si lee y ve los videos, le va a resultar fácil. Si no, se le puede complicar la vida. Y no va a tener paz. Hay que tratar de estar en paz. Bueno, muchas gracias, Carla. Igualmente, cuídense, que Dios los cuide. Gracias, Lick. Feliz fin de. Cuídense ustedes también. Feliz día. Adiós, Lick, muchas gracias. Licenciado. Feliz día. Hasta luego. Ahí nos estamos encontrando. Feliz día, Lick. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tengan un buen sábado. Disfruten a la familia. Cuídense. Gracias, licenciado. A ustedes también. Cuídense. Hasta luego. Chao.